ecosistemas de socios son algunos de los desafíos respaldados por Sensidia Platform. Las soluciones se desarrollan con el objetivo de gestionar los flujos y requisitos para la creación, exposición y gestión de APIs, microservicios y eventos, garantizando gobernanza, seguimiento y seguridad. Cuenta con Sensidia para superar todos los desafíos de este mundo, más digital, conectado y abierto. Bienvenidos de vuelta, esperamos que hayan disfrutado de su almuerzo y que hayan aprovechado para continuar las conversaciones que iniciamos esta mañana. Recordemos que el LATAM Architecture Day es un espacio para crear conexiones, fortalecer el conocimiento y darle visibilidad al talento de arquitectos de software de LATAM. Y por supuesto, no dejen de compartir sus momentos, sus aprendizajes en las redes sociales. Para abrir esta segunda jornada, conversaremos de cómo las empresas enfrentan a diversos desafíos al trabajar con arquitecturas orientadas a eventos, especialmente en gestión de esquemas, su evolución y la visibilidad del sistema. Esta sesión descubriremos patrones para construir sistemas basados en eventos a gran escala, junto con las mejores prácticas para implementar y controlar esquemas y manejar versiones sin afectar a los consumidores. Bueno, y no les quitamos más tiempo, empecemos esta segunda jornada dándole la bienvenida a Javier Cristancho. Javier es líder de arquitectos de soluciones en AWS Norte de LATAM. Tiene más de 18 años de experiencia en roles técnicos en diversas compañías de tecnología en Latinoamérica, impulsando la transformación digital en diferentes industrias como la financiera, el retail, telco y CPG. Además, es embajador de la cultura de innovación de Amazon y es cofundador de la comunidad de serverless en LATAM. Así que démosle una bienvenida a Javier. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están hoy. Para mí es un honor poder estar acá para poder compartir este espacio. Y muchas gracias por venir después del almuerzo, porque yo sé que después del almuercito queda uno pesado. Así que vamos a meterle toda la energía. La idea es que pueda compartirles a ustedes algunas analogías y llevarnos algunos aprendizajes recolectados de las presentaciones que tuvimos en la mañana. Creo que un mensaje muy fuerte que nosotros recibimos fue cómo conectamos la arquitectura con la realidad del negocio. Y ese va a ser un poco el hilo conductor de esta conversación. Más que irnos a tanto técnico, voy a darles algunos tips. Y bueno, nada, primero que todo contarles esto del tema de la arquitectura orientada a eventos. Voy a arrancar con un pequeño video que justamente nos aterriza un poco en ese día a día. Así que bueno. Have you ever thought about the world? All of its goings-on? How chaotic it might be? You probably see it when you get your coffee, or when you turn on your laptop, or when you detangle all of the wires underneath your desk. Of course. I often say the world is asynchronous. Now imagine a world that is ordered, synchronized, one by one. Would you like to see that world? Nope. Where's your sense of adventure? Look, if you take the blue pill, our story ends here and this conversation never happened. If you take the red pill, I'll show you a more ordered world, one that is synchronous. What about the yellow one? Oh, that's just a jelly bean. Banana. All I'm doing is offering a simulation.
Thank you. I'll need a minute. Oh, take your time. Burger and fries? One at a time, please, sir. Burger? Anything else? Fries? Excellent. This place is crazy. No, this place is synchronous. Well, this place sucks. And how did you get that so fast? It's not how, but where. Shall we? It's for you. PDA, ¿no? Cuando hablamos de una arquitectura orientada a eventos y de un mundo asíncrono, no, pues obviamente lo hablamos hoy, no todo puede ser ni síncrono ni asíncrono, ni uno ni cero, ni blanco ni negro. Pero vayámonos a este ejemplo un poquito más en detalle. Entonces hablamos de los microservicios, ¿no? Los microservicios nos ayudan a escalar, nos ayudan a ser más seguros, nos ayudan incluso a trabajar de forma paralela. Pero ¿qué pasa cuando convertimos ese patrón en algo que no necesariamente nos ayuda? Y es, imaginémonos una aplicación de órdenes y estos 4 microservicios. Hay uno que me recibe la orden, perdón, enviar la orden para ser preparada, una para actualizar el pago y la otra para un sistema de lealtad. Es muy básico, obviamente, imagínense que están pidiendo un Rappi, por detrás pasa esto muy rápido y uno pues ni se entera. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos elementos falla? Si yo tuviese todo orquestado y esperando que todo sea atómico, pues al final va a haber un fallo, ¿no? Y por más que yo tenga todos estos microservicios, si la transacción no finaliza simplemente porque un componente no funciona, fail. ¿Qué pasa si el sistema de lealtad dura 10 segundos en procesar? ¿Y qué pasa si nosotros, y que necesariamente tenemos que esperar a que eso sea finalizado para poder completar la orden? ¿Ustedes se han dado cuenta? Incluso les ha pasado que ustedes piden algo y después se los declinan, les dicen, oiga, este pedido que usted quería hacer no lo podemos entregar porque el producto se acabó. ¿Qué ha hecho las aplicaciones? ¿Quién se puede...? Pues usualmente si se dan cuenta cuando uno está pidiendo un producto le dicen, oiga, si no está, ¿qué otros productos usted cree que podríamos tomar por su pedido o si quiere devolvemos el dinero? Se anticipan, porque si nosotros lo hacemos de forma síncrona, pues de alguna forma ahí estamos justamente generando un antipatrón. Y es, tenemos microservicios, queremos que sean supuestamente independientes, pero estamos generando un acoplamiento por la lógica en la que nosotros los estamos definiendo. Y aquí es donde es importante empezar nosotros a cuestionarnos, ¿no? Cosas tan sencillas como cuando a nosotros nos llega el cobro del Uber. ¿Eso que algunas veces que siempre nos cobran antes? ¿Qué pasa con Rappi? ¿Ustedes han visto? ¿Cuándo llega el pago? ¿Antes o después? Bueno, para que se cuestionen un poquito por qué pasa uno y por qué el otro. Pero bueno, acá imaginemos en este escenario el sistema de lealtad y la cosa se empieza a poner más peluda cuando empezamos a poner más elementos. CRM, un ERP o un sistema adicional de pagos de un tercero. Entonces un poco el fondo de la arquitectura, más allá de tener patrones y componentes y ser microservicios, es
detrás el estilo de arquitectura que nos permite a nosotros construir esos sistemas bajamente acoplados. Recuerden, nunca nada va a ser nada acoplado, todo va a tener algún acoplamiento, pero la idea es que puedan ser emitidos eventos y que respondamos ante ellos. Un ejemplo, para profundizar. Entonces, es un mindset, no es una lista de tecnologías, no es algo que yo les voy a decir. Vamos a hablar de servicios, obviamente, y me excuso, soy de Amazon, voy a hablar de servicios de Amazon, pero obviamente hagan la analogía de otros servicios, obviamente que cumplen el mismo concepto, ¿no? Pero hablando de esto, justamente no es una lista de tecnologías. EDA es básicamente el diseño de sistemas eventualmente consistentes asíncronos y que me permiten a mí reducir ese acoplamiento. Los sistemas emiten y reciben eventos. Y la idea es que eso pueda ser de múltiples consumidores a múltiples productores. Entonces hay 3 componentes, y yo sé que esto va a ser muy simplista. ¿Sí? Esto obviamente tiene toda una academia detrás, pero voy a hacerlo lo más simple posible justamente para irnos a los elementos más importantes. Entonces está el productor, que es el que detecta un cambio y lo notifica. Está el consumidor, que es el que está escuchando un evento. Y hay un router en la mitad, que es un broker que me permite a mí intermediar justamente con reglas de negocio qué es lo que yo estoy escuchando y a quién se lo estoy entregando. Así de sencillo, pensemos con esos 3 elementos. ¿Cuáles son los beneficios de tener estas arquitecturas? Entonces, la velocidad y la agilidad, porque me permiten a mí probar, me permiten a mí testear, incluso me permiten escalar. Lo otro es la resiliencia. Cuando yo estoy bajamente acoplado, pues obviamente corro el riesgo menor de que si uno de los sistemas que está fallando, pues obviamente todo sigue funcionando. Y la escalabilidad, porque me minimiza a mí los tiempos de respuesta y yo puedo procesar de forma paralela. Un ejemplo de ellos es el Prime. ¿Quién de acá ya tiene Prime en Colombia? Haciendo cuña de una vez. Los que tienen Prime Video, ¿quién tiene Prime Video? Agarramos por ahí. Bueno, ¿quién tiene Prime? Listo. Los que tienen Prime Video y no tienen Prime están desaprovechando. Porque si pagas Prime es lo mismo que Prime Video. Así que, y tiene Prime Video incluido, ¿no? Con 2 días de entrega y toda la cosa. Eso salió hace un mes, así que aprovechen. Pero bueno, por detrás. ¿Sí? Sí, la cuña. Yo no soy de Prime, by the way, no me pagan por eso. Pero nos sirve a nosotros para entender detrás cómo funciona la complejidad de estos sistemas. Solamente para mostrarles algunos números, 9.000 millones de entregas a nivel mundial con Prime, solo Prime, es decir, son 200 millones de usuarios Prime en el mundo y se hacen más o menos 9.000 millones de entregas en 2 días o un día, a través de 700 fulfillment centers con más de 150.000 empleados dedicados a la entrega. Entonces, ¿cómo funciona eso por detrás? Bueno, nosotros hablábamos de Rappi, de Uber. Pueden ser sistemas que tienen una dimensión demasiado grande, ¿no? Incluso como Amazon. Pero más allá de eso, uno lo que tiene que empezar a pensar es, si mi negocio hoy tiene, no sé, 500, y yo voy a hacer una campaña en donde los 500 ya no son 500, sino 5.000, 10.000 eventos, mi sistema hoy es capaz de soportar eso. Y uno siempre tiene que pensar en esas arquitecturas en el peor escenario. Y es, ¿qué pasaría si llegase a tener ese evento? Entonces, voy a darles unos tips, unos 4 pasos de cómo nosotros debemos empezar a diseñar una arquitectura orientada a eventos. Entonces, el primer paso es conocer el negocio, el dominio. Jorge, tú hablas mucho del tema del negocio. Nos mostraste el framework, obviamente, de cómo lo podemos ir pelando la cebolla hasta llegar al punto. Voy a pasar un poco por ahí también, obviamente esto va a ser más sencillo. ¿Sí? Gracias, Jorge, porque pusiste toda la carne. Yo voy a pasar por encimita. Pero vamos a hablar de un e-commerce como el de Amazon, ¿no? Entonces Amazon tiene múltiples unidades de negocio, esto lo vamos a hacer muy sencillo, pero lo primero es entender qué es lo que hace el negocio. Esto vende libros, vende productos, vende cajas, ¿qué hace el negocio? Entonces, una vez entendemos eso es quiénes hacen parte de ese negocio, quiénes hacen parte de la entrega. Y no necesariamente, y esto es para que lo pensemos, nosotros como arquitectos a veces nos quedamos con la parte tech. Y es ese paso de irnos a entender desde el negocio, cuando nos piden algo, entender eso que está influenciando y quiénes están viendo involucrados. Entonces aquí hay distintos dominios y ahí es donde está, yo creo que muchos de acá conocen el Domain Driven Design, DDD, y esto es básicamente lo mismo. Entonces es ponerlo en práctica con elementos muy sencillos, y empecemos desde lo más alto, el big picture, y empecemos a bajar. Entonces,
En este caso, es justamente aquí tenemos retail, fulfillment, support, subdominios, pero a partir de ahí empezar a entender cuáles son los eventos que son necesarios para cada una de esas áreas para poderlas analizar. Entonces siempre están escritas en pasado porque son cosas que ya sucedieron y no son tareas que yo voy a ejecutar. Y ahorita vamos a hablar del comando y el evento, pero es básicamente eso. ¿Qué es lo que realmente es importante para el retail? Que una orden fue creada. ¿Qué es importante para el fulfillment? El fulfillment, imagínense la bodega. Pues que yo ya tomé un paquete, tomé una orden y la entregué, el shipped. El de soporte, que me solicitaron a mí un retorno, una devolución, y ya recibí la devolución. Sencillo, ¿no? Pues obviamente estoy simplificando mucho. Pero yendo más allá, y por eso hablaba un poco del verbo que uno utiliza a la hora de diseñar los eventos, es que una cosa es cuando uno dirige un comando, o sea, cuando uno pone una orden, uno pone una acción o llamas una API, y otra muy distinta cuando hay un evento y hay otros elementos observables u otros consumidores del evento que toman acciones. Entonces acá hay dos ejemplos. Por favor, envía un email de confirmación. Listo, yo lo envío. Esa es la API. Uno llama a la API, sí, 0. ¿Qué pasa si yo tengo acá un evento y yo le digo, el cliente X está ordenando este producto, este widget? Entonces ahí hay varios consumidores de distintas áreas de negocio que están pendientes del evento. El vendedor, listo, yo lo agrego en el reporte de ventas. Notificación, yo envío la notificación. Marketing, le voy a enviar recomendaciones. Fulfillment, voy a procesar la orden. No se tienen que poner de acuerdo. Cada uno en su momento lo va a estar visualizando. Herramientas que me permiten a mí justamente entender esta parte de los eventos. Lo primero, nuevamente, hay eventos que requieren, de acuerdo al negocio, pueden ser síncronos. Vamos a hablar de lo asíncrono por ahora. Entonces, los eventos asíncronos me permiten a mí tener esa reducción de la dependencia. Lo segundo es que yo pueda tener un router o un enrutador que me permita a mí abstraer esos dos mundos del productor y el consumidor, porque pueden consumir y producir a distintas velocidades. Ahí es donde está el punto. Entendamos el negocio. Porque ahí depende de si realmente yo necesito un enrutador demasiado complejo o algo muy sencillo como una cola, ¿no? Y donde yo estoy haciendo un buffering, si yo, como les digo, manejo unas velocidades distintas en cada negocio y como yo recibo las órdenes, pues yo puedo empezar a poner un buffering para poder almacenar esos eventos. Tips acá, para hablar del tema del dominio para ir cerrándolo. Event Storming. ¿Quién de acá conoce Event Storming o ha visto este libro? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Han hecho el ejercicio del Event Storming? Súper. Los que no lo han hecho, es un ejercicio muy sencillo. Incluso, bueno, recomiendo ahorita, les voy a pasar los links. No está en Amazon, by the way, para que ellos tienen su propio link, se los voy a compartir igual. Que da la guía y la pauta de cómo nosotros podemos incluso incluir al negocio en esta conversación. Porque uno puede sentarse a leerse este libro y empezar con los compañeros de tech y decir, o los arquitectos, y bueno, vamos a hacer el Event Storming, y pues uno cuando se mira a sí mismo es fácil. La cuestión es que para poder tener una visual real del negocio, el negocio tiene que estar sentado ahí. Y aquí yo agrego otra cosa, porque yo creo que siempre hemos dicho, no, es que tecnología se tiene que acercar al negocio. Pero nosotros también somos los evangelistas de que el negocio se acerque a tecnología. ¿Sí? Ahí me llevo un poquito el porque a veces el negocio le tiene miedo a tech. Afortunadamente GenAI, los LLMs, todo lo que hemos visto revolución ha hecho que hasta el CEO diga, venga, Chino, cuénteme eso de qué es, cómo lo podemos implementar acá. Eso ha pasado. Eso no significa que los otros elementos que nosotros tenemos de arquitectura, nosotros no los podamos incluir en esa conversación. Entonces, volviendo al tema del Event Storming, es una recomendación, tiene un gran beneficio y es justamente que está orientado al Domain Driven Design, porque me permite a mí entender el negocio desde los dominios, desde los componentes, desde los comandos, los eventos, de lo que sucede realmente en el día a día. Y a partir de ahí ya traducirlo a tecnología, porque uno de esos arranca con el prototipo. Y el prototipo entonces empieza uno a tratar de calzarlo con el negocio, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, nosotros en Amazon le hablamos del Working Backwards, no sé si nos han escuchado alguna vez hablar de eso, y es, entienda la necesidad, cómo va a aleitar al cliente, y eche para atrás y diga, oiga, si hay una tecnología que resuelve este problema, o no la hemos hecho nunca y lo vamos a hacer. Distinto a, vamos a crear una Alexa y vamos a ver si a la gente le gusta. Entonces, ahí es donde justamente uno tiene que identificar cuáles son esas categorías del negocio, invitar al negocio, hacer las preguntas y hacer los retos de esas preguntas también, o sea, retar al negocio. Hace poco me pasaba en uno de estos ejercicios que me decía el cliente,
Nos demoramos 2 meses en activar a un agente. 2 meses. ¿Y por qué 2 meses? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que mandar un papel a un tercero. Esta persona está muy lejos, en un lugar muy rural. Tiene que firmar, luego se tiene que apostillar de vuelta y luego que tiene que volver a el documento. Y en esa ida y vuelta por los couriers que van hasta ese lugar se demora 2 meses. Yo le pregunto, ¿y por qué se tiene que hacer manual? Entonces, no, es que siempre lo hemos hecho así. Entonces, ok. ¿Y la regulación te exige que sea manual? No. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos digital? Entonces él empezó a preguntar a legal, o sea, nunca se habían hecho esa pregunta tan sencilla. Y cuando vamos y miramos, no, sí, DocuSign funciona. Yo, bueno, listo. Fue algo tan sencillo que ni siquiera tuvimos que implementar algo de Amazon, by the way, sino era cambiar un proceso de ellos con una pregunta tan sencilla. Entonces, con algo tan simple como esto que les estoy diciendo es justamente cuestiónense. Muchas veces el negocio toma un camino porque así funcionó mucho tiempo atrás y porque se hacía así, pero eso no significa que uno herede y siga manteniendo las costumbres, porque a veces hay que cambiar y retar no solamente la tecnología, sino el negocio. Y estos ejercicios justamente ayudan a eso, porque los pone uno en un papel. Más o menos este es como perdóname, yo ahorita les muestro la foto. Pero es más o menos como los distintos niveles. Entonces el primero es a grandes pies de altura, en donde uno puede encontrar el estado actual y cuáles son los límites del negocio. La otra son los procesos, que ya entras un poco más abajo. Y yo diría que se vean mejor los slides de Jorge, porque sí, perdóname. De Jorge, porque tiene mayor detalle obviamente de esto, me encanta, porque justamente va a eso. Vamos desde el big picture, vamos a los procesos y luego vamos al diseño de bajo nivel. Y ahí ya es donde ya estamos tocando el hueso. Pero no empezar al revés. Empezamos con el producto y luego tratamos de calzarlo hacia el negocio, ¿no? Recuerden, en ese orden, porque les va a permitir a ustedes tener la abstracción. Yo creo que en arquitectura uno usa mucho la analogía del bosque. No sé si ustedes la han escuchado. Uno como arquitecto ve el bosque completo, uno a veces se centra solamente en un pino o en un roble, pero se le está olvidando que hay pajaritos, que hay ríos, que hay casas, que hay comunidades, y eso es lo que tiene que ver el arquitecto. Entonces, nuestra misión es justamente eso, ver el big picture, y bueno, si nos piden a nosotros coger un hacha y cortar un árbol, pues que no tengamos ningún problema de arremangarnos de hacerlo, pero no quedarnos ahí. Bueno, perdón que estoy dando cantaleta, pero bueno, ustedes me entienden. Este es más o menos como si una analogía, entonces uno puede empezar con algo muy sencillo, con un grupo muy pequeño en un dominio en particular y empezar a crecerlo. Hay ejercicios como en este caso, de donde la empresa Cross ya se involucra en distintos dominios, porque un dominio siempre va a tener que ver con el otro y sobre todo si estamos hablando del negocio. O sea, no, es que contabilidad no tiene nada que ver con tecnología. Pregúntense si realmente es así. Al final uno empieza a tener un montón de post-its, pero recuerden estos elementos que están abajo, los actores, los comandos, los sistemas, los eventos, las políticas, y al final son las que me permiten a mí tener un evento en diseño completo y justamente cuál es el timeline para poder hacer el seguimiento de ese evento. Entonces hablamos del negocio, arrancamos siempre por ahí. Ahora vamos a diseñar el evento. Entonces un evento es una señal de un cambio de estado en un sistema, ¿sí? Así de sencillo, ese es el noun. Pero, ya dejé de ver acá, bueno. Entonces vamos a ver distintos tipos de eventos. Uno dice, no, pues ¿cómo diseño yo un evento? Un evento puede ser, sonó la alarma, como acá que pasó que, bueno, ya es la hora del almuerzo, entonces todos salimos. Y este es uno, por ejemplo, de una orden. Order 123 fue creada a las 10:47 por el cliente 456. Ahí hay detalle, pero no sabemos de qué es la orden, ¿no? Y hay otro que ya también es full state description, y ahí es donde hay que tener también un balance. Donde uno empieza a tener todo el detalle, ¿sí? El cliente, el nombre, su orden, su dirección, cheeseburger, todo el detalle. ¿Y por qué es importante esto que les estoy diciendo? Si uno no hace el ejercicio antes, lo que va a pasar es que uno empieza a tener también otro antipatrón, y es que el evento uno le quiera meter toda la data que pueda. ¿Sí? Ya se vuelve un data exchange y no simplemente una gestión de eventos, ¿no? Entonces, para que se lo lleven, y ahorita voy a darles un par de ejemplos. Entonces, aquí está este orden 123 fue creada por el cliente 456. Es como cuando la novia lo llama, le dice uno, tenemos que hablar. Y uno dice, ¿de qué? ¿Sí? De lo mismo acá, hay una orden, ¿de qué? ¿Sí? Ese es más o menos como un poco la analogía. Entonces uno termina llamando. Oiga, ¿qué pasó? ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, no voy a dar más ejemplos para no irnos a otra cosa. Entonces yo llamo una API para que la API, obviamente, ¿se acuerdan lo de los ciclos que vimos con
con Gregorio y con Nicolás. Bueno, aquí hay también un patrón de ciclo en donde uno dice, no, pues si no tengo la información completa, pues termino preguntando a la API y la API del mismo publisher. No tiene mucho sentido. Luego hay otro tipo, digamos que dice uno, está bien, te voy a mandar un mensaje y una referencia en donde puedes descargar los datos. Esa también es una opción. Y pues uno dice, listo, voy y busco la información. Y más o menos volviendo a la analogía que yo les decía ahorita, este patrón se llama claim check. Voy y reclamo algo que me entregan a mí y yo voy y busco desde la fuente en donde me entregaron un link, una URL. Volviendo a la